Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de A la Liga con Juan. Un equipo hecho para dominar Europa que se ha pegado un auténtico batacazo. Con la llegada de Mbappé, el Madrid campeón parecía dispuesto a imponer su hegemonía una nueva temporada, pero ha sido más bien todo lo contrario. Un despropósito del que hoy reflexionamos de cara a saber qué futuro le depara a la entidad blanca. Nuevo ciclo, con nuevo entrenador y con la llegada de más de un fichaje este próximo verano. Analizaremos también quiénes serán los jugadores que digan adiós al Real Madrid en el próximo mercado estival. Los que también tendrán que cambiar buena parte de su plantilla serán aquellos equipos que desciendan a segunda división. Hoy vemos cuáles son los que tienen más opciones de irse al infierno según las cuotas de juego, y además vamos a repasar algunos jugadores que pueden ser interesantes en Sorar de cara a la próxima temporada. Les habla Antonio Miguel García. Arrancamos. El Real Madrid no pudo imponerse al Barça en este pasado fin de semana y perdió la final por la Liga. Frente al Fútbol Club Barcelona, el Madrid dijo adiós a las escasas opciones que tenía para levantar el título de campeón de Liga esta temporada, en este curso. Y para hablar de ese batacazo y de toda la reconstrucción de la que ya se habla en todos lados del próximo Real Madrid, tenemos a Javi Hernando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues sí, el final de temporada que nos trae esa situación trágica en lo deportivo del Real Madrid y que también convenía un poco por terminar esa narrativa que hemos seguido desde el principio de la temporada, pues analizar qué nos espera próximamente. Porque son muchas las claves, Javi, cuando hay un cambio de ciclo y en el Madrid se intuye que va a ser profundo. Son muchas las claves que hay que tocar, ¿no? Porque, bueno, si cambia de ciclo el Valladolid, bueno, pues tampoco es tan dramático. Pero claro, que lo haga el Real Madrid, pues son muchas las claves que hay detrás y un análisis muy profundo el que nos tiene que llevar. Y si te parece, creo que la primera parada que tenemos que realizar en este nuevo ciclo, pues va a ser quién está al frente del conjunto blanco la próxima temporada. Y ya está todo más que claro a este respecto, porque Carlo Ancelotti ya se preveía desde hace semanas, desde incluso hace meses, va a abandonar la entidad blanca y va a poner rumbo a la selección brasileña. Y el que entra en su lugar es Xabi Alonso, tras triunfar en el Bayer Leverkusen, en el campeonato alemán, haciendo historia con el conjunto alemán. Javi, ¿qué te parece el cambio? ¿Qué crees que puede cambiar en el Real Madrid con la llegada de Xabi Alonso? Bueno, antes de nada, puntualizar que a mí no me parece un cambio de ciclo extremo, en el sentido en el que el Madrid va a mantener casi todo su once titular. Y sí que es verdad que hay un cambio en la gobernación, principalmente en la dirección técnica. Se marcha Ancelotti, como tú dices, y a falta de oficialidad va a llegar Xabi Alonso, lo vamos a analizar ahora, pero sobre todo hay que recordar, creo, en este punto, el momento en el que llega Carlo Ancelotti. Si recuerdas, Ancelotti en aquel momento estaba a los mandos del Everton, si no recuerdo mal, y llega, no era uno de los candidatos sobre la mesa para entrenar al Real Madrid. Entrenador que ya conocía la casa y que ha tenido una etapa exitosa en esta segunda etapa al frente del Real Madrid. Sobre todo, creo que lo que brillan principalmente son esas dos ligas de campeones. Y te decía que no lo señalo tanto como un cambio de ciclo, sí que es verdad como una ruptura bastante profunda con respecto al periodo anterior, sobre todo por ese cambio técnico, como digo. No lo veo tanto como un cambio de ciclo, sobre todo porque el Madrid viene de una etapa bastante ganadora y porque el grupo de jugadores que tiene es un grupo joven, ¿no? Entonces no va a haber un gran cambio sustancial en un teórico once titular de Xabi Alonso con respecto al de Carlo Ancelotti. Creo que también ahí se han sumado muchas circunstancias, como han sido principalmente las lesiones. El Real Madrid ha tenido una etapa de ligamentos cruzados que yo no había visto hasta entonces y ha afectado principalmente en una parcela como la defensiva. Y por ahí también van a llegar nombres que van a ocupar sitios que hasta ahora, como te digo, Antonio, pues es que no se habían ocupado. Es que el Madrid ha tenido en la parte de dirección deportiva una dejadez de funciones.
sea, se te lesiona Carvajal, tu lateral derecho y no lo repones. Se te lesiona Militao, tu central titular y no lo repones. Entonces hay que preguntarse también el por qué ha pasado todo eso y creo que básicamente el grupo de jugadores que vaya a llegar lo que viene es a sustituir las demandas que tenía Carlo Ancelotti que hay que reconocer que tampoco le han cumplido. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, sí que hablo de cambio de ciclo porque me parece que va a haber cambios bastante grandes en piezas muy determinantes y también por el cambio de entrenador, ¿no? Que me parece bastante fundamental. Pero creo que al final todas estas... por eso las últimas semanas que hemos ido hablando del Real Madrid, no solamente me gustaba centrar el foco en Ancelotti, que creo que ha tenido errores, como todos, pero es un porcentaje como el que puede ser la dirección deportiva, como pueden ser algunos nombres propios de la plantilla del propio, del propio Está equipo, muy ¿no? repartido. Sí, Está sí, muy sí, creo. repartido el porcentaje de culpa Totalmente. entre Ancelotti, plantilla, más dirección deportiva. Por tanto, se va a trabajar en esas tres áreas. Por un lado va a haber jugadores que van a salir, por otro lado hay un cambio de técnico, que siempre es el cambio más sencillo. También creo que Ancelotti ha demostrado en este último año que su etapa estaba más que agotada porque la cintura que ha tenido para practicar cambios no ha sido la de otros años. Por ejemplo, que Lucas Vázquez haya jugado 50 partidos esta temporada, a mí Uf. me sorprende. No sé hasta qué punto no había ningún lateral de la cantera, que ya no digo que lo hiciera mejor que Lucas Vázquez, sino que no lo hiciera peor. Lucas Vázquez ha sido un gran jugador de rol para el Real Madrid en estos últimos años. Creo que hay que tener jugadores como Lucas Vázquez en una plantilla. No hay que irse muy lejos. El Barcelona lo tiene este año, por ejemplo, con Eric García, que es un perfil muy diferente, algo más defensivo, pero que te cubre varias posiciones. Y el Madrid el año pasado tenía jugadores de ese tipo, Lucas Vázquez, Nacho, Joselu. También eso se ha perdido, ¿no? Entonces, Sí. sí que he visto a Ancelotti esta temporada muy poco decidido a probar cosas nuevas, ¿no? Y además le ha penalizado en una temporada en la que tenía que arreglar algo importante, como era la baja de Cross. Yo, por ejemplo, cuando vi la conformación de plantilla, entendía que el Real Madrid iba a practicar una presión alta o medio alta. Ancelotti siempre ha sido un entrenador que ha preferido trabajar en un bloque bajo, bloque medio y luego propiciar, pues, sobre todo la velocidad de sus jugadores, ¿no? Yo creo que este año el equipo no te pedía eso, te pedía mucho más trabajo arriba, de presión alta y entiendo que por ahí ha naufragado un poco a la hora de su capacidad de convencimiento para introducir en esa tarea una combinación difícil como eran los tres delanteros más Bellingham. Mira, me la has dejado votando. Con respecto a los cambios que puede proponer Xabi Alonso, ¿cómo va a jugar el Real Madrid? ¿O cómo crees que va a jugar el Madrid? Porque aquí, claro, certezas tenemos pocas, pero Xavi supongo que va a implementar otro estilo de juego totalmente distinto. No sé si un Madrid más abierto, más con un objetivo más claro de tener la pelota, de retenerla, de poder ser dominador a través del balón. Y si crees que esa cintura de la que hablabas con Ancelotti, que no ha tenido esta temporada, si va a ser más estricto con algunas estrellas, como pueda ser Vinicius o Mbappé, a la hora de esa presión alta de la que vienes hablando, porque también ha sido uno de los síntomas más criticados para con el técnico italiano. Bueno, por ir por partes y afronto tu pregunta sobre Xabi Alonso, se está extendiendo un mantra de que Xabi Alonso juega con tres centrales, una defensa de cinco, con dos carrileros largos. Hay que recordar que está haciendo eso en el Bayer Leverkusen, pero que anteriormente en sus etapas, sobre todo formativas en la Real Sociedad B, tanto como en su etapa en el Castilla, donde recordemos que tuvo a jugadores como Asensio o como Yusi, que lo vamos a ver también esta semana con el Real Madrid, o como Jacobo Ramón a sus órdenes, no ha practicado esa defensa de 5. O sea que por lo pronto nos vamos a encontrar un entrenador que no tiene un esquema base, sino que se adapta al potencial de plantilla que tiene. En ese sentido, creo que el Real Madrid tiene un potencial de plantilla muy alto, pero sobre todo tiene dos valores a explotar. Uno es esa conexión Vinicius-Mbappé. En una temporada que podríamos decir que ha sido mala de Vinicius, se ha ido a los 37 goles más asistencias vinculados, no está mal. En una temporada que podríamos decir, no sé si mala o por momentos mejorable de Kylian Mbappé, va a ser Pichichi de la liga y es el estreno goleador más voluminoso de ningún jugador en la historia del Real Madrid. Con lo cual, por ahí llega claro cuál tiene que ser la fortaleza que tiene que potenciar Xabi Alonso. ¿Cómo lo va a hacer a ese nivel de esquema?
Bueno, pues yo creo que no va a potenciar esa defensa de 5, sino que circunstancialmente la va a utilizar con Tchouaméni. Tchouaméni es un jugador que puede jugar de pivote, pero que también lo hemos visto jugar de central. Y creo que, sobre todo con la presencia de Alexander Arnold, que ahora hablaremos de los nombres que van a llegar en ese extremo derecho, seguramente a nivel ofensivo veamos a un Tchouaméni encajándose en la base y permitiendo que los laterales se alarguen mucho. En ese sentido, el Madrid tiene que reforzarse en el mercado porque los laterales han sido un lastre durante toda la temporada. También hay que contar con que lo más seguro es que Carvajal no empiece en unas condiciones óptimas, igual que tampoco Militao la próxima temporada. Veremos si acuden al Mundial de Clubes, veremos de qué forma acuden, pero son jugadores que necesitan un periodo de recuperación algo prolongado, ¿no? Y a partir de ahí, construyendo con 4 jugadores atrás y como te digo, ese Tchouaméni en la base que puede bajar más esos 2 delanteros, que son lo que se va a potenciar, que son Mbappé y Vinicius, pues al final te quedan otras 3 posiciones, ¿no? Una será para Fede Valverde, el jugador que sirve para todo. Tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona Fede bajo los mandos de Xabi Alonso, sobre todo por el excelente trabajo que ha hecho Xabi Alonso con Ezequiel Palacios en el Bayer Leverkusen, ubicándolo como uno de los mejores mediocentros de Europa. Recordemos que el papel de Fede Valverde esta temporada ha sido de tapar todos los agujeros posibles, jugar de lateral, jugar de medio centro defensivo, jugar de extremo, o sea, le ha faltado jugar de central, pero en todo el resto de posiciones de campo le hemos visto actuar, ¿no? A mí me gustaría que Fede pudiera jugar también en la base, ¿no? También interesante ver qué hace con Jude Bellingham, que es otro de los nombres que tenemos por determinar. Em, para ver si hace ese Jude Bellingham del primer año, que utilizó, que son méritos de Ancelotti absoluto, que es ese Jude Bellingham llegador de media punta, o es un Jude Bellingham que vaya un poco más en la base de la jugada, que también sería algo interesante de ver, ¿no? Y luego nos queda una posición libre, una posición que entendemos que Rodrigo no va a estar la temporada próxima, o es lo que parece a tener de las informaciones que salen en prensa. Hay jugadores como Arda Güler, puede haber alguna llegada interesante, como la de Nico Paz, pero hablamos de jugadores de juventud. La pregunta es si el Real Madrid se puede reforzar con alguna petición ahí para Xabi Alonso, pero en lo que es referente al centro del campo y a la plantilla en general, si te fijas, no he tocado grandes nombres. O sea, no hay, quitando esa incorporación de Arnold, no hay nada muy pensado para que se incorpore a nivel fichajes. Sí. Así, rápido, ¿crees que tendrá mano derecha para atizar o para, ¿cómo decir?, enfocar a la presión, al trabajo colectivo, a Mbappé y Vinicius? Rápidamente. Yo discrepo mucho de que al final el problema del Real Madrid este año ha sido ese. Francamente no estoy en no estoy en esa deriva. Sinceramente creo que al final siempre acabamos buscando una serie de respuestas que sean muy sencillas de entender, pero si al final tenemos en cuenta que el Real Madrid ha estado disputando la final de Copa del Rey con opciones de ganarla y hasta la jornada 35 con opciones también de poder llevarse la liga, yo creo que eso, sin lesiones o con incorporaciones en la parte defensiva, quizás no hubiera sido una temporada tan negativa para el Real Madrid a nivel resultado. Con lo cual entiendo que no estoy tan en esa dinámica de que todo haya sido un año tan nefasto. No sé si me explico. Vale. Entonces, a partir de ahí, ver como un gran problema el hecho de que Vinicius y Mbappé no hayan presionado lo suficiente, tampoco lo concibo como un problema. Y te pongo un caso. Rafinha es otro palo, porque Rafinha creo que es un jugador que sí que trabaja muy bien esa presión en el Barça, pero ¿cuál es el nivel de presión que hace el Lewandowski y Lamine en el Barça? Muy poco, muy bajo, muy bajo. Lamine algo más en partidos como el Real Madrid por ese extra de motivación propio de un chaval de su juventud y también el estado de efusividad y de forma en el que se encuentra. Y sí que lo he visto ahí un poco más aguerrido, pero por ejemplo en partidos contra el Inter el nivel de presión de Lamine es -1, ¿no? Como tiene que ser en los grandes jugadores. O sea, bastante tiene ya con canalizar el 70% de las ocasiones de gol que tiene el Fútbol Club Barcelona. Me refiero, yo a los atacantes les pido que marquen la diferencia arriba. Yo no le pido a Lewandowski que presione, ni a Lamine Yamal que presionen. Otro caso, como te digo, sería Rafinha, que creo que sí que me parece un jugador un poquito más obrero, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que creo que Xabi Alonso será capaz de hacer llegar un poquito más esa idea que tiene de lo que debe ser en la presión de estos jugadores, pero creo que sobre todo reordenando un poquito más el equipo y con esas incorporaciones en la base que han faltado,
creo que el Madrid va a ganar muchos enteros. Vale. Te lo tenía que preguntar porque se ha hablado, incluso Ancelotti ha hablado mucho de la actitud, ¿no? De que quizás ha faltado por parte de los jugadores de la actitud y creo que la ha atizado un poco. Y, Entonces me parece interesante poder puntualizarlo. y ojo, tienes razón también, ¿eh? O sea, que en partidos grandes hemos visto, no sé si una falta de dejadez o un poco ese término que se utiliza mucho, el ejército de Pancho Villa, ¿no? El Madrid yendo a la presión parecía el ejército de Pancho Villa. Pero claro, yo tengo otra pregunta y es, ¿cuánto crees que se ha trabajado esa presión? Ahí puede estar Porque otro problema, sí. creo que hay, creo que hay equipos donde se ve claramente que se sabe trabajar la presión. El Barça de Flick de la primera vuelta es un equipo que tenía muy trabajada la presión alta. El de la segunda vuelta no me lo pareció tanto, pero el de la primera vuelta era un equipo que claramente había trabajado muchísimo esa presión en campo contrario. Yo creo que ahí ha debido ese déficit de trabajo. Y si me remonto al histórico de Ancelotti, sé que no ha hecho eso nunca. Entonces, claro, quizá esa capacidad para que cale el mensaje de un entrenador que ha sido hasta casi tu amigo, han tenido muy buena relación, vienes de una etapa ganadora, me refiero, los cambios bruscos siempre son mucho más sencillos cuando la casa está ardiendo. Es más fácil hacer una casa nueva si ya está ardiendo, la echas abajo y empiezas desde cero, que no cuando, que no cuando estás en tu etapa ganadora. No olvidemos que el Madrid viene la temporada pasada de ganar Liga y Champions, ¿no? Entonces quizás esos cambios pues necesitaban de este tipo de catarsis. Sí. Bueno, dicho esto, repasando un poco todo lo que ha sido esta temporada y pues los problemas, identificados los problemas del Real Madrid. Ventas. Javi, el otro día, te voy a poner un aprieto, pero bueno, el otro día mandaste una imagen a un grupo de WhatsApp con los jugadores del Madrid que te Sí, cargarías. sí. Me Sí, gustaría sí. que... ¿La tienes por ahí o no, no sé no sé si si la la has tengo. rescatado? No No sé voy a si la mirarlo tengo, yo. la Espérate, verdad. espérate. Pero me gustaría La rescata ahí, que... la tengo aquí, la tengo aquí. Buah, hice una buena limpia, ¿eh? No, te pasaste por la piedra Sí, 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 sí. a la mitad del Madrid, o sea... Hice una buena limpia. Te la justifico si quieres. Vale, Mira, cuéntame cuáles son los jugadores del Madrid. vale. Más allá, esto habrá alguno que diga qué está diciendo, tal. Bueno, estos son opiniones, que Javi exprese la Sí, suya y sí, por por supuesto. línea te los vas cargando. Mira, yo vendería a Lunin, me parece un gran segundo portero, probablemente uno de los mejores segundos porteros que hay en Europa, pero me cargaba más a Lunin porque me gusta mucho Joan García. Y porque creo que al final, si Lunin no ha sido capaz de meter cierta presión a Courtois con la temporada que hizo la temporada pasada, ya es un imposible, ¿no? Digamos que no va a haber nunca un Lunin titular. Entonces, aunque me encanta Lunin, pero bueno, entiendo que es una operación que puede ser bastante factible, ¿no? La salida de un jugador por otro. Pero bueno, era solo por eso. Lunin, si se queda, pues también todo bien porque, como te digo, es un gran segundo portero. Sobre todo me cargaría también a Lava, que también está tachado aquí con una X. Lo estamos viendo en Segundo salario pantalla, de ¿eh? la... Ah, vale, genial. Segundo, segundo salario de la plantilla, ¿vale? Alaba no está para estos trotes ya. Viene de una lesión muy difícil, lo que ha jugado este año ha sido un auténtico drama, pero es que es más. Yo antes de su lesión de rodilla, recuerdo sobre todo, tengo marcado a fuego aquella derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en el Uf, Metropolitano. fue duro, ¿eh? Aquel partido de Alaba es muy tétrico. Y en aquel momento estaba bien, o sea, estaba un jugador sano. Yo creo que es un jugador que nunca ha sido central y que ha perdido ese punto de velocidad y como después de una rodilla me parece imposible. Y al final, si tienes jugadores con ese impacto en el vestuario, si lo dejas en plantilla, vas a alinearlos en cualquier momento. Creo que eso te puede bajar un poco el índice competitivo. Claramente Lucas Vázquez también en el lateral derecho sería otra baja que le daría. Me apetece más la opción de que el Madrid, bueno, primeramente va a tener a Alexander Arnold y a Carvajal, ¿no? O sea que por ahí está la posición más que cubierta. La de Fran García en el lateral izquierdo, pero bueno, esta te la pongo un poco en incógnita también, la verdad, porque entre los dos jugadores del lateral izquierdo, el que claramente le daría salida es Mendy. Pero por un tema de lesión, no puedes tener un jugador que el 60-70% de los partidos se los pierde. Tampoco me olvido que la temporada pasada Mendy es fundamental para amarrar la Liga de Campeones, igual que hace 2 años. Es un jugador que cuando tiene su momento es un lateral casi, vamos, lo han dicho todos, Nico, Lamine, que defensivamente el lateral más complicado con el que se han visto ha sido Mendy, pero no puedes contar con él. Claramente Vallejo no entiendo que haya estado 10 años en el Real Madrid, la verdad. Se le acaba el contrato, creo que se lo renuevan un mes, igual que a Lucas, igual que a Modric, para el tema del Mundial de Clubes, pero obviamente va a salir. Luka Modric también me duele, pero me pasa un poco igual que como con Alaba, quitando que si se queda Modric tampoco pasa nada, la verdad. Pero creo que es otro jugador que también por su ascendencia en el vestuario
es muy difícil que al final no lo acabes poniendo. Y si te traes jugadores del perfil de Nico Paz o mantienes a Arda Güler, creo que al final siempre vas a estar condenado a, en ciertos momentos, a apostar por Modric delante de este tipo de jugadores que creo que tienen su peso esta temporada. Luego Dani Ceballos, porque creo que es una cuestión de nivel. Creo que no tiene el nivel para el Real Madrid, aunque este año ha estado. Este año ha estado bastante bien, la verdad. Pero no sé, es un jugador que creo que al final baja el nivel medio del Real Madrid. Aunque si se quedara tampoco pasa nada, ¿no? Rodrigo me parece la gran venta del verano. No le veo sobre todo espíritu Real Madrid. Me da pena, pero además creo que va a ser un enorme jugador en cualquier equipo donde se vaya, pero francamente Rodrigo para mí no sé, no me ha terminado creo que ya son varias temporadas, el otro día ese dato escalofriante, ¿no? De que Mbappé está a media temporada de batir el récord de goles de Rodrigo en el Madrid. De hecho, Mbappé en Liga ya lleva más goles que Rodrigo en 6 temporadas en Liga. Y de verdad que es un delantero, o sea, al final es un delantero. Además siempre es un jugador un poco problemático en el sentido en el que no me gusta mucho el entorno porque le hemos visto muchos gestos como no me gusta jugar en la derecha, no me gusta jugar de 9, esos comentarios que van llegando y creo que por ahí, no sé, me recuerda un poco al caso de jugadores como Di María, como Ozil, enormes futbolistas ambos, pero que llegaron a un punto de pulso con el club que creo que es mejor que se marchen y que tengan una carrera productiva fuera y que al Madrid pueda eh, al final equilibrar un poco su plantilla a costa de una venta de este estilo. Y luego Brahim también para mí ha sido una temporada decepcionante. Su temporada, para mí es, de todo el grueso de jugadores que digo, es el que más me gusta seguramente y me ha decepcionado muchísimo. Dudo bastante de su nivel real después de esta temporada. Sí. Creo que creo que no empezó una primera parte de la temporada que no estuvo mal, pero es verdad que se ha venido bastante abajo, ¿no? En los últimos meses de competición. Vale, te has cargado a media plantilla del Real Madrid. Ahora me gustaría que me Sí. dijeras fichajes. Se habla principalmente de tres. Alexander Arnold, que ya todo el mundo sabe que es cuestión de días ¿Ha hecho? que se oficialice. Su fichaje. Se habla del regreso de Nico Paz. Se habla de Álvaro Sí. Carreras. Y no sé si me falta uno, ¿eh? Tenía por ahí otro. Pinhausen. Y Hausen, exactamente. El Pinhausen. central malagueño, ya internacional con la selección española. Bueno, yendo nombre por nombre, Arnold está firmado, ya anunció su salida del Liverpool y claramente tiene un contrato con el Real Madrid desde enero. Un jugador así no alarga tanto las cosas. Solo entiendo que están esperando que termine la temporada. Y bueno, es uno de los jugadores que incluso puede llegar al Mundial de Clubes si se llega a un acuerdo con el Liverpool. Lateral total con un pequeño fallo. Defensivamente es como Lucas Vázquez. O sea, es su punto débil, ¿no? En defensa es una madre. Dicho lo cual, te arregla temas como la salida de balón. Yo me acuerdo el día de la final de Copa del Rey ver a Lucas siendo el jugador que estaba sacando el balón en derecha ante la presión del Barça y era un drama. Claro, eso con Arnold. Arnold va a ser un jugador al que van a querer mucho tanto Vinicius como Mbappé. Porque los balones de Arnold se saltan una línea. Y entonces, y como te digo, además, va a ser un jugador que yo creo que en ciertos momentos de partido va a asumir mucho centro del campo. Estando cubierto por Tchouaméni y por Valverde, puede hacerlo. Así que creo que es vamos, un lateral, no hay un lateral derecho de mayor nivel en el mundo para traerte. Y además viene una madurez futbolística impresionante. Te arregla también otro tema, el del balón parado, donde Alexander Arnold también tiene un guante y es un gran fichaje. El siguiente por orden es Álvaro Carreras para el lateral izquierdo, central de la cantera del Real Madrid, un central que perdió su competencia con otro joven canterano, con De la Víbora, se llamaba. Ujú. Un jugador que luego por tema de lesiones, pues lamentablemente cayó en desgracia. En ese momento, bueno, pues Álvaro Carreras abandonó el club, creo que de hecho con el beneplácito del Real Madrid. Sabes que hizo carrera, bueno, fue firmado por el United. Estuvo en el Granada cedido una temporada, no sé si Ah, sí, recuerdas. recuerdo, Yo, recuerdo. yo sobre todo le recuerdo un partidazo contra el Barça, muy loco, cuando jugaba en el Granada, que lo ubicó, no me recuerdo quién fue el entrenador de aquel momento del Granada, pero lo pusieron de extremo izquierdo además, no de lateral. Y le recuerdo un partido contra el Barça muy loco. Em, se marcha del Granada,
previo paso Manchester United que acaba en el Benfica y este año ha hecho una gran temporada. De hecho, también contra el Barça precisamente hace uno de sus mejores partidos en Europa, ¿no? Que cae evidentemente por goleada al final el Benfica. Pero viene un lateral izquierdo interesante, con una gran proyección ofensiva, con buena salida de balón, muy potente y sobre todo defensivamente muy óptimo. Defensivamente un jugador muy incómodo para el extremo, con lo cual entiendo que viene un poco en compensatoria por esa banda derecha de Arnold, que va a ser un poquito más amigable para el ataque rival. Em, el central es Dinhausen y aquí casi que te digo que me hables tú, ¿no? Porque viene de esa cantera del Málaga y sobre todo creo que nos tiene impresionados a todos después de su convocatoria con la selección española. Sí, hombre, a mí creo que al final los fichajes enfocados a la defensa son obvios, en vista de lo que hemos hablado de los problemas defensivos del Real Madrid. A mí me parece el mejor fichaje de largo. Lo que no sé si se va a terminar produciendo, ¿no? Hay mucha competencia, parece que con el Chelsea para hacerse con él. Veremos si finalmente termina llegando. Dice que su sueño es jugar en el Málaga, no en el Madrid, así que me alegro. Pero bueno, lo que yo le he visto es un central de época, pero de locos. Un tacto con el balón, una pausa, una tranquilidad para jugar con el balón en situaciones comprometidas que me recuerda un poco, aunque no sea la misma posición exactamente, a la de Busquets. Un tío muy alto, pero que con el balón en los pies, a pesar de que pueda tener a alguien presionándole, lo hace todo muy fluido. ¿Tiene Y un puntito también Gerard Piqué? Gerard Piqué, bueno, pues es que lo he visto tampoco, Tiene o ese sea, es que puntito también, ¿no? lo he visto 3 4 partidos, lo he visto algún, en ratitos contados, o sea, tampoco te puedo decir exactamente, pero Es que es muy alto y espigado y es verdad que es muy atrevido a la hora de sacar el balón. Yo, de hecho, al jugador que tengo por referencia de aquello, porque justo me coincidió en mi juventud futbolística, era el Lucio del Bayern, que era ese jugador que desde la posición de central te llegaba casi al área rival rompiendo todo el centro, ¿no? Claro, ese Lucio no era tan alto, si no recuerdo mal, y era un jugador más corpulento y sí, tal. Pero con Hausen es que es un poco extraño verlo driblar de esa manera, sí, pero lo sí, hace bien. lo hace bien, Es un lo hace jugador que demuestra que tiene mucha técnica individual. Luego también tiene un gran balón parado, no solo ofensiva, sino también defensivamente. Y decías todo el tema del Chelsea, yo creo que si algo ha quedado claro por las filtraciones o informaciones que puedan llegar desde el propio entorno del jugador es que claramente su prioridad es jugar en el Real Madrid antes que en cualquier equipo de la Premier. ¿Y sabes por qué también te lo digo? Porque muchas veces a este tipo de jugadores jóvenes se la juegan al venir al Real Madrid. O sea, por ejemplo, no es lo mismo, ¿no? Pero Arda Güler se la juega cuando viene al Real Madrid. Porque viene a una posición donde hay muchísimo talento. Pero creo que la oportunidad para Hausen es que en el puesto de central hay un sitio claro en el 11 del Real Madrid. Sí, no, es que Hausen Porque es titular en el Militao Real Madrid. llega. Claro, es que Militao llega de lo que llega. Recordemos que Rüdiger está recién operado de un menisco con una lesión crónica. Que no vamos a ver otros Rüdiger de 60 partidos, es imposible. Y luego tenemos ese perfil Asencio que ha cumplido con creces, pero claro, se tendría que enfrentar a Asencio a la llegada de un fichaje por esos 50 60 millones. Entonces creo que en el caso de Hausen entiendo que valoran, oye, es que hay una oportunidad de jugar titular. O sea, es que voy a jugar Sí, sí, sí. desde el principio. Yo lo veo. A ver, yo creo que Hausen por nivel y por características y por todo, por lo que yo lo he visto, creo que está 1 o 2 pasitos por delante de Asensio, habiendo hecho Asensio un temporadón, ¿eh? Las cosas no quitan. Sí, yo siempre lo he dicho, que el Real Madrid en Asencio había descubierto el nuevo Nacho. Exactamente, sí. Un perfil muy parecido al Jugador de para Nacho. estar 10 15 años y jugador para estar ahí siempre, porque además sabes que entra y te va a cumplir siempre, que competitivamente no se chanta. Pero claro, es que aquí el tema es que Hausen viene para cubrir lo que es probablemente la jubilación de Rüdiger en algún momento y sobre todo las dudas sobre qué tal rendirá Militao con dos rodillas que han pasado por ligamento cruzado, Sí, que es la duda. totalmente. Y Nico Nico Paz Paz, sería la lateral. última pieza de la que hablar. En el Real Madrid están súper contentos con el año de Nico Paz en el Como, bajo las órdenes de Cesc Fábregas. En condiciones normales, inclusive, ni siquiera se plantearía la recuperación del jugador este año que viene. Lo que pasa que
Cesc Fábregas es el favorito para sustituir a Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen. Y entonces parece que ni el propio Nico Paz ni el Real Madrid están muy por la labor que se quede en el Como si no está Cesc Fábregas en el banquillo, ¿no? Que es un poco el precursor de su gran temporada. Una temporada donde Nico Paz está casi llegando a los 2 dígitos tanto en goles como en asistencia. En su temporada de debut. Ha debutado también con la selección argentina. El otro día vemos a Scaloni, como hablaba de él, ¿no? Entonces, posibilidad de que llegue hay, pero se tendría que generar un hueco en la plantilla. Y yo, sobre todo, la duda que tengo es de qué forma va a llegar. O sea, ¿va a llegar para jugar o va a llegar para no jugar? Porque si llega y no tiene un papel, pongamos, mínimo como el que tiene Fermín en el Barça, yo personalmente no rescataba a Nico Paz. O sea, o le prometes o le das una idea de que su rol en la plantilla puede ser ese, sumar esos minutajes, o si no es perder un jugador. Entonces, dada esa circunstancia, como ves, hay bastantes bajas posibles. De llegadas tenemos contabilizadas entre 3 y 4, con lo cual entiendo que el Real Madrid puede traer un par de jugadores más. Pero de momento, por lo que suena en el mercado, no veo nada claro en cuanto a nombres. Mucha rumorología, pero no sé si ha hablado de Franco Mastantuono, del que estuvimos hablando aquí precisamente en Sí. la sección de Sorar, si recuerdas. Em, y, y así jugadores de perfil medio, se ha hablado de algunos, pero yo no me atrevo tampoco a ponerlo sobre la mesa, pero entiendo que un poco que esas salidas perdón, esas llegadas vendrán propiciadas por las salidas. Pues nada, este es el Madrid del futuro. Veremos si termina llevándose a cabo. No hemos dicho ninguna locura, creo. Y nada, dejad de vuestra opinión al respecto en comentarios. Si queréis que puede el Madrid o necesita el Madrid fichar otros jugadores, o si no vendréis, por ejemplo, a Rodrigo o Brahim, como sí ha dicho Javi Rando. Hemos hablado de un grande y ahora nos vamos a ir a los más pequeñitos, a los que están peleando ahí en el fango por salvar el culo y quedarse en primera división. La verdad es que es complicado. Es complicado mantenerse en primera división cuando tu presupuesto es muy limitado, cuando los jugadores a los que consigues llegar pues son los que son en la mayoría de los casos, y cuando no te acompaña la suerte. Lo cierto es que llegamos a la jornada 35/36, no, 36/37, porque estamos ahí en una intersemanal que lo complica todo un poco, pero actualmente la clasificación dicta lo siguiente. Lo estáis viendo ya en pantalla. Voy a ponerlo así que se ve un poquito mejor, ¿vale? Aquí lo estamos viendo. Real Valladolid está descendido ya matemáticamente desde hace ya ni me acuerdo, desde el año pasado. Tenemos a Las Palmas, que ayer perdió frente al Sevilla. Ahora hablaremos de la actuación del conjunto canario. Y prácticamente las opciones de permanencia son bastante escasas. Tenemos al Leganés con 34 puntos, Deportivo Alavés con 35, y a partir de aquí Español con 39, Getafe con 39, Sevilla, Girona con 41. El resto están todos ya salvados matemáticamente. Empezamos, si quieres, Javi, por el que tiene ya, no voy a decir matemáticamente porque no lo es, pero tiene pie y 90 centímetros del 190% del siguiente en segunda división, como es la Unión Deportiva Las Palmas, que perdió frente al Sevilla. Estuviste ayer viendo el partido, yo también lo estuve viendo. Sí. Es que muy poquito, es que es muy poquito. O sea, es que el Sevilla tampoco quisiera el partido del siglo y no le dio a Las Palmas, no le dio. No, de hecho el Sevilla yo hasta diría que estaba manejando el pánico como podía, ¿no? Total. Fue un partido donde Las Palmas tuvo sus ocasiones, incluso donde tuvimos Moviola, eh, Sí. algo de polémica arbitral, lo cual siempre además es bastante habitual en este tipo de jornadas y finales de temporada. Siempre también ese tipo de circunstancias sacan bastante del tiesto, pero bueno, en este caso creo que incluso hasta el enfado de la Unión Deportiva Las Palmas puede estar hasta justificado si me apuras. El Sevilla tuvo la fortuna de llevarse un partido donde tampoco fue un claro merecedor de esos 3 puntos y respira tranquilo. Ya podríamos, vamos, de hecho incluso los vimos, ¿no? Dando esa casi vuelta de honor porque a falta de 6 puntos en juego
es ya casi un imposible, ¿no? Que el Sevilla descienda. Y para Las Palmas pasa justo lo contrario, ¿no? Ya sus opciones se acabaron. Equipo que va a estar en segunda la próxima temporada. El Valladolid ya, como tú dices, certificó los puntos hace tiempo. Eh, y no sé, ayer he escuchado al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas hablando en radio y precisamente pues destacaba eso, ¿no? Que no es una cuestión de un partido, sino que la Unión Deportiva Las Palmas ha ido trabajando durante todo el año esta situación. O sea, que no es ahora una novedad, sino que es algo que se veía venir. Y además, me atrevo a decirlo, lo hace no teniendo una de las peores plantillas de primera. De hecho, para mí tiene una plantilla con potencial, con jugadores que vamos a ver en años venideros en clubes de entidad, en clubes importantes, Bajetic, Fabio Silva, Darío Sugo, que por cierto ha fichado por el Chelsea, si no recuerdo mal, Mika Mármol, son jugadores que van a tener cierto protagonismo seguro, pero quizás con un equipo demasiado joven, al que le ha venido demasiado grande asumir un reto como el de mantener la permanencia. Así que sí, Las Palmas, a falta de esa oficialidad, de esas matemáticas, que creo que están ahí casi pendientes, pues tienen muy difícil poder mantener la categoría. Puede bajar con una victoria del Alavés en los 3 partidos que quedan, ya Sí, oficial, es sería oficial. matemático. Incluso no le hace falta ganar a Alavés, con 3 empates ya le va bien. Es que recordemos que Las Palmas en los 3 últimos partidos son 3 derrotas y 2 de ellas en casa. Es que ahí era el momento de agarrarse. Sí. No Eh, llegó y quedaba ese imposible del Sevilla, a ver si metías al Sevilla en un aprieto, pero era casi más una cuestión de fe que realmente algo que pudiera ser real. sí. Luego hablaremos de Las Palmas y el Valladolid, pero en cuestión solar, ¿vale? Jugadores que pueden ser interesantes para Sí. fichar en sus plantillas de cara a la próxima temporada. Vamos, subimos un escaloncito. El Leganés. El Leganés compite como una bestia. O sea, yo creo que equipos que compitan mejor que el Leganés, con lo que tienen pocos. Pero pues, lo que tienen es lo que tienen. Creo que tienen bastante peor plantilla que Las Palmas, me atrevo a decir. Está un puntito del Alavés. Es verdad que tiene que enfrentarse al Villarreal en este intersemanal, lo tiene complicado. Pero estoy convencido que va a tener opciones de permanencia hasta casi el último encuentro. Creo que esa última plaza se va a decidir en la última jornada. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que también viendo el calendario de partidos que quedan, salvo que el Alavés sorprenda y gane al Valencia en casa, creo que eso ya dejaría mucho dicho, porque ya prácticamente luego venciendo al Pucela, el Alavés tendría en su mano la permanencia, pero si como se más o menos se cumple el... Yo es que creo que los dos equipos pueden en esta jornada intersemanal no sumar puntos. El Alavés porque recibe al Valencia, como te digo, uno de los equipos ahora mismo más en forma en primera división. No va a ser fácil, va a ser un partido complicado. Incluso un empate tampoco les va a permitir estar tranquilos. Y como tú decías, el Leganés que tiene una salida difícil contra el Villarreal. El Villarreal se está jugando la Liga de Campeones. Es un equipo que en casa, en la cerámica, no debe fallar. Un jugador enchufado como Ayoce en búsqueda de ese trofeo Zarra. Lo que pasa es que es verdad que el Leganés luego se le presenta una oportunidad magnífica, que es Las Palmas y Valladolid. Entonces, el Leganés tiene que sorprender como sea en la cerámica, sumar aunque sea un empate o no salir muy perjudicado y luego pensar en esas 2 victorias. Pero esas 2 victorias yo creo que conllevarían seguramente un tropiezo del Alavés. Porque apenas les separa un punto de momento. Y aquí la pregunta es, pues yo creo que al final es más pregunta por el Leganés, pero es que creo que la lucha Sí, Leganés a la vez está muy relacionada, ¿no? O eso sea, es realmente es totalmente. de esos dos se queda uno, ¿no? Sí. Podríamos resumir. Le separa un punto tan solo en la clasificación, o sea, hay un punto de diferencia. Leganés 34 y a la vez 35. Y aquí la cuestión es cuántos puntos suma el Alavés de lo que quedan. Yo creo que potencialmente el Alavés puede sumar fácilmente 4 puntos, que sería algún empate, un empate, una victoria y una derrota en estos 3 partidos. Potencialmente, creo que es un escenario muy real, que pueda sumar 4 puntos. Y el Leganés, fíjate, yo creo que potencialmente puede sumar 6, que son victoria a Las Palmas, victoria al Valladolid y derrota contra el Villarreal. Entonces, siguiendo esa situación, el que se salvaría sería el Lega, no el Alavés. Ahora, el que tiene que romper esto es el Alavés, que creo que tiene un calendario más difícil.
va a estar todo por nada, ¿eh? Porque es que además son dos equipos muy parecidos, ¿no? Eh, en cuanto a estilo de juego, en cuanto a quizás el Alavés tenga un poquito más de pegada, el al Leganés un poquito más de consistencia defensiva, pero es verdad que pues plantillas también bastante igualadas, quizás para mí la del Alavés un puntito por encima, pero sin ninguna locura. Y me gustaría que opinarais en los comentarios. ¿Quién se va a salvar? ¿El Leganés o el Alavés? Porque es que va a estar todo ahí. Es que no Y descarto que el Leganés sorprenda al Villarreal. No es nada qué descartable. gracioso porque el Valladolid es juez de la liga, ¿no? Porque el Valladolid Sí, tiene esas dos últimas jornadas, va a ser el juez de la liga y también se puede dar un caso paradigmático y es que el Alavés sume 5 puntos, una victoria y 2 empates y el Leganés puede sumar 2 victorias. En ese caso quedarían empatados puntos y ya habría que tirar de golaveraje. el gol average, a ver que lo estoy mirando por aquí, 3-3 en el partido de la segunda vuelta y 1-1. Y habrá que tirar del gol average, pues en General, general, ¿no? Y en eso estamos viendo por aquí que el Leganés tiene un menos 18, gana el Alavés, gana a la sí. vez, sería mucha Sí, además distancia. es imposible que lo reviertan O le en 3 jornadas. mete, o le mete 5 el Leganés al Mm. Valladolid o algo así, o es complicado que se pueda revertir tal situación. Pero compro lo que dices. Me parece que esta jornada se va a mover muy poco. Apenas. Es que incluso un empate del Alavés contra el Valencia no garantiza nada. O sea, va a seguir habiendo ahí pelea, ¿no? Entonces van a ser 2 jornadas donde esa posición 17 y 18 va a estar muy cambiante. Oye, que todos estamos hablando, llega el Leganés, gana en La la cerámica y cerámica. hasta luego Lucas, ¿no? Pero Totalmente. no sé. Estaba viendo aquí los menos. Bueno, luego la verdad, generales. El Valladolid, menos 60 goles. Menos 60. No sé si ha habido una diferencia de goles tan grande. Que yo, por lo menos que yo recuerde, no lo recuerdo, ¿eh? Pero bueno, posiblemente haya habido algún equipo que sea peor. Después subimos escalón. Español y Getafe son dos equipos a los que hemos dado por salvados, pero que no terminan. Uno acumula 5 derrotas consecutivas, que es el Getafe, el otro 3, que es el Español, y se han enroscado ahí un poquito en darle pimienta al asunto. Bueno, lo tienen prácticamente conseguido, pero algún puntito, si sumaran, tampoco pasaría nada para certificar la permanencia, Javi. Mira, el Español en el peor de los casos tiene la última jornada contra la Unión Deportiva Las Palmas en casa, que sería como prácticamente una final. Y yo no creo que se le escape al Español la permanencia. No veo ese contexto, ¿no? Además, es cierto que viene en una mala racha, como tú dices, y sobre todo le queda jugar ese partido contra el Barça, que no lo espero demasiado positivo para el conjunto de Manuel González. Y el que tiene un calendario difícil es el Getafe, ¿eh? Porque se enfrenta a 3 equipos que están en lucha por Europa, como es Athletic Club, Mallorca y Celta. Y sí que se puede ir ahí metiendo en líos, pero bueno, entiendo que con sumar un puntito o así prácticamente tendría las cosas hechas. Sí, incluso si no suma, también quizás le podría dar, pero es verdad que los de Bordalás están un poquito ahí con la soga al cuello. Y por tocar, matemáticamente tienen opciones de descender todavía, son Sevilla y Getafe, pero Sevilla y Getafe no, Sevilla y Girona, Girona y Javi. Sevilla. Pero es verdad que, bueno, las victorias frente a Las Palmas, que decíamos del Sevilla, y la del Girona en Valladolid, pues se dejan prácticamente encarrilados para dos equipos que han sufrido mucho más de la cuenta de lo que esperábamos incluso, ¿no? Y Pascual y Stuani, ¿no? Les han dado la permanencia a ambos, dos actores inesperados, en una temporada ciega para Girona y para Sevilla, pero sí, yo diría que de forma virtual, porque además en este caso no tienen ni siquiera que sumar puntos. O sea, solo tienen que esperar, ¿no? Que suceda, ¿no? Que alguno de los equipos, pues, termine no puntuando y ya sea una cuestión de aritmética. Temporada muy mala de Girona y de Sevilla, pero bueno, son solo simplemente. No sé en cuánto, ni siquiera qué porcentaje andarán. En un 1% o cosas así de que puedan descender, pero parece un escenario ahora mismo bastante irreal y de hecho ayer se veía, ¿no? Como ambos equipos lo celebraban garantizando su presencia un año más en la liga, porque llegados a este punto solo tienen que esperar el fallo de alguno de sus rivales y por debajo hay 4 equipos dispuestos a fallar porque lo están haciendo durante toda la temporada. Y fíjate que no tiene nada que ver, ¿no? Porque no está en la lucha por el descenso, pero lo que me sorprende es que después de todo lo que hemos analizado veamos a la Real Sociedad decimosegunda, ¿eh? Con 43 puntos Sí. que ya matemáticamente su situación es que ya no llega a Europa, si no me equivoco,
de forma matemática, se va a quedar sin Europa. Creo que Europa League, desde luego que no. Europa League Bueno, la octava plaza la tienen a 4 puntos con el Rayo, pero claro, es que el problema de la Real Sociedad hay muchos ya es que equipos. implica que tienen que fallar demasiados equipos. Y entonces es muy imposible. Pero bueno, también es un caso paradigmático y algo que no esperábamos en esta liga, ¿no? Donde venimos de hablar del Real Madrid como caso de fracaso, que compro, pero desde luego a la Real Sociedad y al Sevilla hay que meterlos en el mismo saco, ¿eh? De 3 equipos que necesitan una reestructuración muy profunda este verano. Sí. Bueno, no nos vamos a cambiar mucho el mood de descenso, porque vamos a seguir hablando de descenso, como decíamos antes, pero sí vamos a cambiar de perspectiva porque nos vamos hasta Sorar. Hablábamos, Javi, hoy nos centramos en el descenso porque, primero, cuéntame, ¿por qué vamos a hablar del descenso? ¿Por qué vamos a poner la vista en los jugadores del Valladolid y de Las Palmas? Primeramente porque Valladolid y Las Palmas este año son equipos de lo que se considera Champions o la Liga. Son 2 competiciones donde podemos alinear a jugadores de Valladolid o Las Palmas. O tanto en Champions, como digo, como en la Liga. Claro, el problema es que alinear no sé, a Juan Milatasa en una competición de Champions o la Liga. Si en la Liga voy a competir contra equipos donde está Lamine o Mbappé, y en Champions lo voy a hacer en equipos donde estamos a Salah o donde está, no sé, Bastoni, por poner un caso que se me ha venido ahora así, pues digamos que es complicado, ¿no? Poder competir. La temporada que viene, ellos cambian de categoría. Se marchan de primera a segunda división, pero no solo eso, sino que cambian también de categoría en Sorar. Van a pasar de ser equipos de Champions a ser equipos de Contender. Además tiene una curiosa circunstancia porque aunque Sorar tiene los derechos de la Liga 2, de la Liga Hypermotion, ya desde el año pasado, desde el principio de este año, y no sé si desde el año pasado también, que me corrijan si me equivoco, no sacan cartas de segunda división. ¿Por qué? Porque el problema que tenía Sorar era que había demasiadas cartas en el mercado cada año. Entonces, claro, tú prefieres vender cartas de estos grandes jugadores que he citado antes que vender cartas de equipos de segunda división. Entonces se han paralizado desde hace tiempo el lanzamiento de equipos de segunda. Dicho lo cual, nosotros los jugadores de segunda podemos seguir alineándolos. ¿Qué pasa? Que son cartas clásicas y cartas antiguas. Pero siempre es muy interesante ver cómo cada temporada vemos dentro de los premiados a gente que se montó equipitos, como por ejemplo el del Elche, o equipos así que juegan en Contender. Así que lo que vamos a hacer va a ser recomendar a jugadores de Valladolid y Las Palmas que entendemos que la temporada que viene van a estar en segunda división. Vale, perfecto. Pues os pongo por aquí por pantalla. Espérate, que lo he puesto mal. Ahora. Al primer nombre ¿Sí? que me has puesto, Javi. Bueno, es un poco invent, pero Rafús es tercer portero del Valladolid en esta temporada, por detrás de Gen y de Ferreira. Am, Hay otro portero en el Valladolid que está cedido en el Dense, se llama Cebes, Ujú. que no acabó muy bien con el club, al final consiguió una cesión. Creo que tiene problemas de tema de contractual y tal, pero la portería del Valladolid para la temporada que viene es una incógnita, sobre todo porque Gen, si no me equivoco, está en préstamo y es un jugador que difícilmente se quedará en segunda división, teniendo cartel seguramente en cualquier liga europea. Y bueno, podemos apostar por Rafús, por el canterano, de solo 22 años, portero alto, que ya ha tenido su oportunidad de debutar esta temporada en primera división y quizás pueda ser una buena apuesta. Pero como digo, no lo tengo claro. O sea, tengo cierta indeterminación sobre la portería del Valladolid. Puede ser una apuesta que puede salir bien o que puede salir mal, ¿no? También no sería descartable que el Valladolid apueste por la llegada de otro portero. Pero Rafús ha estado toda la temporada y es un portero en el que igual mínimo tenemos que mirar. Te voy a dar un nombre que sí que es más seguro, que es David Torres, central también del Pucela. Jugador que ha estado aportando durante toda la temporada en primera división, que es verdad que la categoría se le quedó un poquito larga, pero que ahora mismo está lesionado por una ciática, por una hernia, pero que la temporada que viene tiene que iniciar y tiene que ser uno de los centrales que ostente la titularidad dentro del Valladolid. También jugador sub-23, importante, al igual que Rafús, y es un jugador que puede ser interesante. Voy a por el que más me gusta, que es Chucky, ¿vale? Que lo has visto, ¿no? Jugando Sí, estas últimas jornadas. De hecho, ayer se me ha gustado. lesionó.
Sí, sí, me ha gustado bastante, la verdad. El chico, estaba claro que Álvaro Rubio lo tiene controlado, ¿no? De la cantera. Sí. Ha marcado un par de goles también. A ver, Sí. alguno que de empujarla, ¿no? Pero bueno, me parece que el chico podría tener cierto impacto en segunda división. También hay que entender que el cambio de categoría, oye, va a beneficiar, ¿no? Sí. A estos jugadores que no es lo mismo el nivel de exigencia en primera que en segunda. Y el chaval parece que talento tiene. Sí, parece que sí. De hecho, bueno, ya la temporada pasada, si no me equivoco, jugó partidos con el equipo en segunda división, algún partido suelto. Y en esta, pues ha sido ya con el ocaso del club cuando le han empezado a dar minutos, ¿no? Y bueno, como tú decías, ha traducido en dos goles contra el Betis y contra el Mallorca. Ayer también inicia de titular ese partido, pero cae lesionado. Las cartas de estos jugadores que estoy diciendo tienen un valor de entre 40 y 50 céntimos. Me refiero que no perdemos nada, ¿no? En el caso de Chucky también es sub-21, sub-20 U23, perdón, jugador de solo 21 años y creo que la temporada que viene tiene que ser pilar angular del Valladolid en segunda división. Y el otro va a ser Juan Milatasa. Juan Milatasa tenía una temporada de menos a más. Y yo creo que al final ha llegado a petar un poco con aquella situación también en el banquillo con Luis Pérez, ¿no? Que no fue la deseable. Tuvo esa rachita de goles contra Las Palmas, Valencia, Real Sociedad, ¿no? Donde vimos un poco si existe el prime de la tasa, ¿no? Que no sé si es algo que es demasiado aventurado de hablar del prime de la tasa, pero sí que creo que es un delantero que no es de primera división, pero creo que puede ser un delantero que puede ser interesante en segunda división. Creo que sí tiene ese nivel segunda división y bueno, a sus 24 años ya más ya ha confirmado, me decías tú antes que ha confirmado que va a estar en el Valladolid la temporada próxima. Sí, sí, sí. Parece que, por lo menos lo que dijo el jugador fue que se quería quedar en segunda en el proyecto del Valladolid, pasara lo que pasara, ¿no? Hace ya bastantes meses. Y en este coincido bastante, bueno, coincido bastante en todos, pero en este particularmente, porque creo que las condiciones de la tasa en segunda división pueden marcar más las Sí. diferencias, ¿no? Donde quizás es una división muy difícil, muy perra, pero la diferencia física, el físico de los jugadores es quizás un nivel más medio, ¿no? Más normal. Y en este caso la tasa sobresale porque es un bigardo, ¿no? Entonces creo que puede ir bastante bien en segunda. Y quería postillar además, Javi, que el Valladolid ha subido las dos últimas veces que ha bajado. Ha sido un equipo ascensor Mm. totalmente. Acumula 3 descensos, eso sí, pero 2 veces consiguió volver a la primera, ¿no? Veremos si hace esto una tercera vez. Parece complicado porque incluso las 2 veces que subió tampoco era realmente favorito para subir y el fútbol que desplegó tampoco fue el mejor. Pero bueno, oye, apostar por estos jugadores que quién sabe si va a haber un tercer ascenso consecutivo, podrían salir bastante rentables si fuera el caso, ¿vale? Al hilo de lo que comentas, a mí la tasa me recuerda mucho a otros pichiches que ha tenido el Valladolid en segunda, en estas temporadas que tú decías que le habían salido bien y que le habían propiciado el ascenso. Me acuerdo de Mata y me acuerdo Sí. de Beisman. Han sido delanteros que en segunda división con el Valladolid han funcionado muy bien. Así que podría ser la tasa en este caso, ¿no? Seguramente muchos de vosotros estáis viendo que nos recomendamos jugadores como Raúl Moro o como Karl Hein, por ejemplo. Pero bueno, entendemos que estos jugadores no van a estar la próxima temporada en segunda división, especialmente el caso de Raúl Moro, ¿no? Que seguramente pues va a abandonar el club. No tiene mucha pinta, ¿no? Y lástima que no se fuera al Ajax, ¿no? Viendo el percal que había. Lo que pasa es que, bueno, se Sí. lesionó, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? El chaval se le ha truncado un poquito, ¿no? Hay un poco su carrera. Vamos a ver si en este verano la relanza, ¿no? Vamos con la Unión Deportiva Las Palmas, otro equipo que ya podemos dar por descendido como comentamos, porque Las Palmas el problema que tiene es que sus mejores jugadores nosotros no los vemos la temporada que viene en segunda división. Hablamos de Fabio Silva, obviamente, que está cedido. Moleiro, que ya está hablando que quieren que sea el sustituto de Baena en el Villarreal, no me parece mala, por cierto. Jugadores como Esugo también, que va a marcharse al Chelsea. Jugadores como Zilesen, por ejemplo, que ha hecho un temporadón, pero no lo veo tampoco jugando en segunda división. O Mika Mármol, que tiene un gran cartel. Bajeti, que también venía a préstamo. El propio Sandro teníamos dudas tú y yo. Estábamos, oye, que Sandro tampoco parece Ha que sea un caso tenido. muy probable que se quede, ¿no? He visto un resumen extenso del partido porque yo me perdí los últimos minutos, la paternidad de lo que tiene, pero tuvo como 3 4 lanzamientos de fuera del área que era directamente para coger a Sandro y decir, mira, eh, deja tu ficha de Va a profesional lo, ahí y matadlo. va a lo suyo, es un jugador que va muy, muy a lo suyo. Creo que Sí. eso también le ha penalizado este año. Bueno, total, que me he quedado con Alex Muñoz, que la temporada que luego ficha la Unión Deportiva Las Palmas precisamente venía del Levante de ser el mejor lateral izquierdo de segunda división. Así que
Es un defensor que conoce bien la categoría y que de hecho ya ha demostrado su rendimiento en segunda. De hecho, puede que el problema que tenga Las Palmas este año, el problema que haya tenido y que ha propiciado su descenso, ha sido que tenía jugadores con una gran experiencia en segunda división unidos a jugadores muy jóvenes, con poca experiencia en primera. Y creo que ese combo no ha dado resultado, porque varios de los que vamos a ver aquí, Alex Muñoz, como te digo, venía del Levante de ser el mejor lateral izquierdo de la categoría. Viti, que también lo recomiendo, venía del Oviedo de ser igual uno de los mejores laterales derechos de la categoría y de hecho estuvo en esa fase de promoción a primera, jugando con el Oviedo y firmó posteriormente por la Unión Deportiva Las Palmas. No está aquí, pero Iván Gil también venía de segunda división, de hacer también una buena temporada en la Liga Hypermotion, de ser uno de los jugadores destacados. Recordamos que fue cortado en diciembre, cedido, mejor dicho, en enero al Eibar, donde por cierto tampoco está disputando muchos minutos. Y voy con otro nombre, Manu Fuster, que también venía de ser un jugador que había destacado muchísimo en la Liga Hypermotion y al que la primera división también se le quedó algo larga. Aún así ha demostrado su facilidad a sus 27 años, en su temporada primera completa en primera, para dar asistencias y marcar goles, ¿no? Así que ha tenido, para poco rendimiento y participación que ha tenido, ha sido un jugador que ha tenido esos algoritmos, con lo cual, pendiente de esas posibles llegadas y tal, la Unión Deportiva Las Palmas tiene jugadores que conocen bien la categoría. Sí, no, la verdad es que hombre, el nombre que más nos sale es el de Manu Fuster, ¿no? Incluso se han tirado mucho tiempo, Jornada Perfecta nos preguntaban, oye, Manu Fuster que va a jugar seguro, va a terminar siendo muy importante. Bueno, al final no, pero yo creo que en segunda es un futbolista que puede marcar muchas diferencias, ¿no? Nos lanzamos un poco a la piscina con Las Palmas, en este caso, pero a ver, es que Sí. está descendido virtualmente, o sea... Sí. Es imposible que casi imposible. que se quede. Y acabo con dos nombres. Uno es Kirian Rodríguez. Ya sabes la Sí. situación médica que tiene. Kirian se está recuperando de una leucemia. De hecho, está en proceso de lucha ahora mismo. Hay que ser realista. Pero también me quedo con las declaraciones del propio Kirian Rodríguez, que recordemos, no es la primera vez que le sucede esto, que ya es la segunda vez que le toca, lamentablemente, que pasar por esta situación y que él se emplazaba a que la temporada que viene, pues empezaría la temporada con su equipo. Así lo decía en su rueda de prensa de despedida. No hay ningún contexto en el que Kirian Rodríguez, con la situación personal y médica que tiene, abandone la Unión Deportiva Las Palmas. Así que si vuelve al fútbol la temporada que viene, lo hará bajo la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas. Y hombre, qué decir de Kirian Rodríguez, ¿no? La segunda división se le queda Cortísima. pequeñísima, de un jugador que hace 2 años incluso estuvo en la órbita de la selección española. Sí. Pues nada, chicos, nos quedamos con estas recomendaciones. Nosotros nos vamos, volvemos ya la próxima semana. Queda poquita liga. No sé si la próxima semana es el último o el penúltimo podcast, pero bueno, iremos hablando por aquí y ofreciendo información. Y nada, Javi, que ha sido un placer. Nos escuchamos ya la semana que viene. Un abrazo a todos, chicos. Un abrazo, Chao, chao, chicos. chao. Adiós.